pastor de la iglesia Tiempo de Cambio, una de las iglesias de mayor crecimiento en Bolivia, con ministerios activamente comprometidos con la realidad social del país. Así debe ser. Marcelo, sí, ¿verdad? Es, aparte de ser pastor y conferencista, también es escritor de libros, tales como Mente Poderosa, La Locura de la Cruz, no tienes derecho a vivir en el pasado, entre otros. Marcelo, bienvenido en este día a Vida Dura en Vivo. Te estamos, ¿verdad?, dando en este momento el micrófono para que nos saludes. Tenemos audiencia en todos los países de habla hispana, incluyendo a gente en España que se conecta y en Portugal. Marcelo, ¿cómo estás? En primer lugar, salúdanos y luego, por favor, dinos cuál es el clima que se vive en estos momentos en Bolivia. ¿Cómo está la situación? Querido Omar, gracias por la invitación. Un abrazo a la distancia. Honrado de poder estar en este prestigioso programa como es Vida Dura. Bueno, y en cuanto a la pregunta que me haces, acaba de concluir un ciclo de violaciones a la Constitución Política del Estado por parte del expresidente de la República de Bolivia, Evo Morales. Un cocalero, el expresidente de los cocaleros. Por cierto, la coca es la materia prima con la que se hace cocaína aquí en Bolivia, pero surgió dentro del escenario político como una opción después de que la clase política en Bolivia se desgastó tanto que él supo manejar muy bien el momento y el discurso de reivindicación social de los pueblos indígenas. Y fue a partir de esa crisis política que surge con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, hábilmente usa ese discurso populista. A partir de ahí, de su gobierno, él convoca a una constituyente, una reforma total de la Constitución, de forma ilegal, porque los diferentes sectores de la sociedad deben ser parte de la construcción de una sociedad. Pero en el desarrollo de la misma vinieron amenazas, intimidaciones. Entonces, no se pudo llevar a cabo una reforma total de la Constitución dentro de un ambiente democrático y de paz. Se aprobó entre gallos y medianoche, no con todos los sectores sociales. Desde ahí, el expresidente Evo Morales dejó de ser legal y legítimo para los bolivianos, porque empezamos a ver un patrón de comportamiento que tenía que ver con decisiones que vayan en contra de la Constitución Política del Estado. Y públicamente le decías a sus abogados, para eso ustedes estudiaron derecho. Yo tomo decisiones más allá de que sean legales o ilegales y ustedes legalícenlas. Digamos, un sinnúmero de aberraciones y de declaraciones que empezaron a repetirse una y otra vez. Además de eso, el tema de la intimidación. Empezó en Bolivia a activarse un espíritu de intimidación contra todos aquellos que opinaban en contra del gobierno o pensaban de forma diferente al gobierno. Entonces empezó la cacería de brujas y se empezó a perseguir a la oposición y la mayoría de los opositores políticos salieron del país. Además de eso, hizo una consulta, un referéndum para poder repostularse. La Constitución decía que solamente 2 periodos el presidente puede estar. Y él iba ya por el 4º. Y como el pueblo le dijo que no a través de esa consulta popular, él usó los derechos humanos como un derecho a reelegirse políticamente. Una barbaridad, cosa ilógica. Y además de que no había ningún asidero jurídico, ningún respaldo para seguir esa vía de una reelección indefinida, lo estaba haciendo. Más allá de eso, en estas últimas elecciones presidenciales se pudo comprobar que hubo un fraude electoral. La ONU dio certeza de eso y dijo en el informe preliminar que se habían encontrado
indicios de fraude electoral. Entonces, creo que esa fue la gota que colmó el vaso, porque realmente este país ya estaba cansado, estaba oprimido, estaba intimidado. Y bueno, fruto también paralelamente de esto. Ese fraude fue el detonante, como tú dices, Marcelo. Pero dinos, Marcelo, porque, como te digo, las noticias internacionales hablan muy poco de esto y muchos países, aún latinoamericanos, sí, renunció Evo, pero no saben más de allá. ¿Cuál es el clima? ¿Hay tensión? ¿Hay saqueos? ¿Hay un toque de queda? ¿Cuál es el ambiente, la tensión que está viviendo el pueblo boliviano en este momento? Muy brevemente. Bueno, nosotros tenemos aquí en Santa Cruz un líder cívico. Este líder cívico convocó un cabildo. Y en ese cabildo, que es una forma también de poder proceder ante estos hechos, es una figura democrática, se levantó un pueblo con la disposición de exigirle al presidente que respete la constitución política del Estado, que respete el voto de cada uno de los ciudadanos, porque lo venía violentando, y se empezó a gestar un movimiento tan fuerte a nivel nacional que dentro de todo ese escenario, la iglesia fue protagonista, porque en ese cabildo todos los bolivianos que vivimos en Santa Cruz de la Sierra y los que nos estaban viendo a través de los medios de comunicación, tuvieron un tiempo de humillación, arrepentimiento, reconocer pecados, clases políticas, gobernantes, gobernados, etcétera, etcétera. Toda la ciudadanía entró en un tiempo de quebranto. Omar, ese fue el detonante y la diferencia que han habido con otros movimientos que han emergido de un cabildo, porque no es la primera vez. Ya han habido otros movimientos, pero no pudieron llegar muy lejos porque, insisto, el espíritu de intimidación era demasiado fuerte en Bolivia. Entonces, al no tener a Dios en la ecuación, no podían llegar lejos. Y de ahí emergió ese movimiento que ha permitido que Evo Morales renuncie. Pero Evo Morales ha renunciado porque el pueblo se levantó para defender su voto. No lo ha hecho porque realmente él reconoce que hubo fraude. No, ni tampoco ha habido golpe de Estado, porque para que haya golpe de Estado, Omar, tiene que haber un gobierno por la fuerza que vaya y tome el gobierno. Y no ha sido así. Él renunció y fruto de su renuncia dejó el Estado de Derecho sin gobierno. Pero gracias a Dios que la presidenta del Senado, ya por vía legal también en la actualidad, ya es presidenta de Bolivia y en este momento ella está fungiendo y está de alguna u otra manera con las Fuerzas Armadas y la policía recuperando el Estado de Derecho, la seguridad. Y obviamente en esos intervalos ha habido, como tú decías, crisis, saqueos, muertes, violencia, pero eran cabalmente de estos grupos afines. Sí. Al partido de gobierno del MAS. Dime, Marcelo, por favor, esta situación, este desafío, no solamente para el pueblo boliviano, ¿verdad?, pero para la Iglesia de Cristo, para el cuerpo de Cristo, produjo cierto tipo de unidad en los creyentes, ¿verdad? No para dejar de ser lo uno, para convertirse en lo otro, pero unidad en la acción. Esto sirvió para que la iglesia, independientemente de las denominaciones, se unieran en oración y sintieran y ejercieran su responsabilidad social. Esto pasó porque en otros lugares la iglesia, ante estos fenómenos políticos, ante estos hechos políticos, se divide. ¿Qué pasó en Bolivia, por favor? Porque queremos que la Iglesia de Cristo aprenda de este tipo de situaciones. Los líderes. Mira, yo quiero serte lo más sincero posible, Omar. Hasta ese entonces la Iglesia estaba dividida, con un cuadro donde cada uno era independiente en su labor. Y debo reconocer que en Latinoamérica, Omar, no hay una pastoral política que se encargue de hacerle seguimiento a los políticos, de instruirlos, de disipularlos, para que así podamos cumplir con el deseo de Jesús en Mateo 28, 18, que dice, vayan y disipulen naciones. Nosotros llevamos a la esfera individual
presentamos el mensaje de salvación, pero de ahí no hacemos más. Cuando la Biblia dice que todas las cosas deben ser restauradas a su estado original, y todo principado, potestad, gobernador, etcétera, etcétera, fue creado por Él y para Él. Y el mandato es: todo debe restaurarse. Estamos hablando de una iglesia que es agente de transformación social, pero estábamos divididos, estábamos en otra. En lo personal, yo siempre he sido activo en esta área porque entendí desde un comienzo que Dios no solamente quería el individuo, quería la familia, quería la cultura, quería el deporte, quería la política. Obviamente con personas que tienen su llamado específico. Como tú decías, no es que todos vamos a estar metidos en ese ministerio, pero aparte de orar, deberíamos tener en las iglesias esa pastoral que se encargue de direccionar, cubrir, dar cobertura a nuestros líderes políticos. La iglesia se unió, entramos durante toda la crisis, hemos entrado en tiempos de oración unidos, públicamente en una plazuela levantamos un altar de adoración y desde ahí hemos venido clamando y pidiendo perdón al Señor también por nuestra desunión, por nuestra indiferencia, por nuestra falta de efectividad, por nuestra cobardía. Porque la pregunta es, Omar, ¿cómo es posible que una nación llegue a esta decadencia moral tan baja? Así es. ¿Sabes cuál es la respuesta? La iglesia está intimidada. La iglesia está entre cuatro paredes. La iglesia todo lo espiritualiza. La iglesia dice: nosotros estamos orando, no nos metemos en política. Parece que no han entendido todavía el concepto de política y desde los púlpitos no se enseña. Al no enseñar desde los púlpitos lo que es política, que es el arte de gobernar un Estado, al no enseñar principios de ciudadanía, yo soy un ciudadano, tengo responsabilidades, obligaciones y derechos en esta nación. Trabajo, pago impuestos. Soy parte de la construcción de un Estado. Entonces, la democracia es un instrumento social, Omar, para construir Estado. Y se lo hemos dejado a la clase política que tiene un sinnúmero de defectos, deficiencias morales, liderazgos caracterizados por la corrupción, el narcotráfico, etcétera, etcétera. Y nosotros estamos cantando coritos en las iglesias. Y eso está bueno, yo lo hago. Oro, ayuno, hago todo lo que debe hacer un cristiano para crecer espiritualmente. Pero debo estar conectado con mi sociedad, debo estar conectado con la cultura, la política y todas las esferas de gobierno. Así que esa es la tarea que ha quedado para la iglesia después de despertar y unirnos parcialmente, porque todavía no estamos tan unidos, pero se dieron pasos significativos. Claro, ¿sí? Pasos significativos. Dime tú, ya para terminar, Marcelo, tú sabes perfectamente que la gran mayoría de los países en Latinoamérica están enfrentando serias crisis. La crisis de Venezuela, mi país donde yo nací, esa es una crisis que ya se ha hecho vieja, ¿verdad? Ecuador, tremenda crisis, ¿verdad? Colombia también tiene sus serios problemas. Chile, bueno, ya tú sabes lo que está sucediendo en Chile. En Perú, el presidente tuvo que eliminar el Congreso. En nuestros países están en situación de crisis. La postura de muchos líderes cristianos, pastores y líderes, es la siguiente: no nos inmiscuimos, no participamos porque no es parte de la misión histórica de la iglesia y se mantienen alejados. ¿Cuál es el mensaje que tú tienes para esta gente? Yo le quiero responder con la Biblia a estos líderes. Romanos 13, del 1 al 6, dice que todo gobierno, toda autoridad viene de Dios. Número 2, la Biblia dice que las autoridades que están en función del gobierno han sido instituidas, no elegidas. Dios establece la autoridad y el gobierno, pero le da al pueblo la titularidad de elegir a sus gobernantes, porque también en Deuteronomio está claro cuando dice Deuteronomio 1, 9 al 18, escojan de ustedes hombres sabios con experiencia para que gobiernen. El pueblo elige, pero la autoridad y el poder lo da Dios. Ahora, ¿cuál es el fin del poder de un gobierno? Es ser servidores de Dios y del pueblo. Los gobernantes están para servir a Dios y al pueblo y respetar obviamente la ley espiritual y la ley humana. Ahora, cuando el gobernante empieza a violentar los valores espirituales, como Evo Morales, como estos sistemas de gobierno socialistas, comunistas, hay que ponerle nombre, y empiezan a irse en contra de Dios, blasfeman. Este presidente blasfemó contra Dios, Omar. Era una afrenta para la iglesia. ¿Sabes a qué? Nos quitó el rango de iglesia y nos puso en el rango de asociaciones y nos obligó a fungir como asociaciones.
Eso es una afrenta contra la iglesia. Y los pastores ahí durmiendo. Yo no me meto en política. Yo estoy harto, estoy molesto. Tengo una ira santa, Omar, contra el liderazgo pasivo. Porque esa es la causa por la cual estos gobiernos prosperan. Esa es la causa por la cual nuestra juventud se está perdiendo. No se toman causas sociales, no se buscan soluciones, no hay voz profética como antes. Eso es el pastorado. Ha quedado reducido a unas cuantas canciones, un sermón para palear la conciencia, de ahí cada uno a su casa, hombre. Eso es una vergüenza. Disculpa que use este término, pero estoy realmente fruto de lo que hemos vivido. Esto ha sido una pesadilla, Omar. Y solamente tú y yo lo entendemos, y los países que han sufrido estos regímenes comunistas. Y gracias a Dios nos dio la victoria, porque hubo un acercamiento de mí al presidente del comité cívico. Yo no esperé que él venga. Yo fui a hablar con él y a decirle cuáles eran sus intenciones y a hablarle de principios de gobierno. Y cuando vi que el hombre se humilló y estaba dispuesto a tomar una causa justa, oramos y le dije: la iglesia está contigo, vamos. Y estuve a lo largo de un buen tiempo apoyándolo en reuniones con él. Es que de eso se trata, Omar. De eso se trata. La iglesia es un agente de transformación social, pero tiene que ir a los líderes. Yo saludo lo que está pasando en Venezuela con Guaidó, pero no sé si la iglesia estará unida y apoyándolo, y no sé hasta dónde estarán dispuestos a pelear por su libertad. Porque lo que hay que resaltar de este hombre, que es una especie de Ciro, se la jugó y empezó a tomar medidas cada vez más drásticas. No se detuvo ahí con la proclama, la resistencia, el rechazo, no. Entramos en un paro de casi 20 días, todo paralizado en el país. Y no se puede gobernar con un país paralizado. Y de ahí empezaron a tomarse medidas más drásticas. Y de ahí se le dio 24 horas. Y fue así sucesivamente. Pero ¿sabes cuál fue la clave de la ecuación, Omar? Un pueblo clamando, llorando. Si tú ibas a las rotondas, en las calles, la gente estaba llorando, la gente estaba quebrantada. Las amas de casa, los jóvenes, todo mundo unido en un mismo sentido. Yo nunca había visto eso. Y creo, Omar, que a partir de hoy día se inicia uno de los más grandes avivamientos en Bolivia. Porque la gente ha quedado tan sensible, y es un escenario que yo y muchos pastores que están con este mismo sentir lo vamos a aprovechar al máximo. Qué bueno que la iglesia pudo participar y la iglesia tomó su papel de una forma responsable, unidos en oración, bajo la dirección de Dios, y de esa forma, ¿verdad? La iglesia, de forma práctica, es respuesta a los problemas de orden social, de orden económico, de orden político que se pueden presentar en una nación. Gracias, Marcelo, por la información, por la que nos has dado. Espero que nos hayan escuchado algunos pastores y líderes cristianos. Gracias por tu tiempo. Saludo a toda la gente de tu linda iglesia, a todos mis amigos allá en Santa Cruz de la Sierra, y espero poder tenerte en otra oportunidad. Aquí estamos comprometidos orando por Bolivia y los bolivianos, por la Iglesia de Dios en Bolivia. Que Dios te bendiga y que tengas un lindo día, Marcelo. Gracias, querido Omar. Fue una alegría poder nuevamente saludar y verte después de tantos años, cuando viniste a Bolivia a grabar mi testimonio. Para mí es la alegría, y a todos los pastores que nos están viendo y nos están siguiendo, cristianos, hermanos queridos, somos tan responsables de lo que pasa en un país como lo es el gobierno. Asume tu responsabilidad y opera un agente de transformación social.